esta ocasión analizaremos la opinión de estos grandes maestros de la escritura, a quienes yo respeto. Sin embargo, no comulgo con su interpretación del tema de las lenguas en el Nuevo Testamento. Escuchemos con atención y haré algunos comentarios. De manera diferente a como nosotros la entendemos. Para algunos, esa lengua extraña es básicamente un lenguaje humano que el creyente no conocía, no aprendió, no estudió. Y esto se basa básicamente en la experiencia de Pentecostés, en Hechos 2, cuando la gente llegó a escuchar el mensaje de Pedro, y cada cual que estaba escuchando el mensaje lo estaba escuchando en su propia lengua. Pero Pedro no estaba hablando en lenguas, Pedro estaba hablando en arameo, estaba hablando en hebreo, y quienes escucharon en un lenguaje humano que era conocido y que era propio de la tierra de donde él provenía, porque había gente de todas partes del mundo, dice el texto en ese momento. Pablo habla del don de hablar en lenguas en 1 Corintios 13, pero lo describe en el 14 con lujo de detalle, y habla de que aquel que habla en lenguas se edifica a sí mismo, y es un lenguaje entre él y Dios, que cuando no hay nadie que interprete ese lenguaje, no hay nadie que esté presente para interpretar el lenguaje, eso no edifica a tu hermano en lo más mínimo. Y de hecho, cuando no hay nadie que pueda interpretar, aún en la iglesia de Corintios, Pablo enseñó que la persona debiera callar, que debiera silenciarse. Y la razón del silencio es que no está edificando al hermano. De hecho, Pablo dice, ¿cómo va a decir tu hermano amén a una cosa que él no está entendiendo? Aún más. Ok, brevemente comentaré. Primero, el hermano Miguel Núñez habla de que la gente en Hechos 2 se reunió a escuchar el mensaje de Pedro, y que ellos lo escucharon en sus diferentes idiomas, siendo que Pedro estaba dando el mensaje en arameo. Está un poco confundido. El texto en Hechos 2 no dice eso, dice que la gente se reunió al escuchar el estruendo, un estruendo que vino del cielo. Y la señal maravillosa fue que los 120 que estaban reunidos en el aposento alto comenzaron a hablar en lenguas. Lenguas son lenguajes. Sin embargo, quienes venían de otras partes del imperio, nacidos en aquellas regiones, les entendían. Fue una señal milagrosa. Ellos entendían lo que ellos estaban hablando y hablaban de las maravillas de Dios. Así que las lenguas no necesariamente son idiomas humanos, sino que aquí hubo una señal extraordinaria de que estas personas pudieron escuchar, pudieron entender lo que se expresaba en esas lenguas, en su propio idioma en el que habían nacido. Por otra parte, en Corintios 14, cuando Pablo está hablando del uso de las lenguas en las reuniones como iglesia, no está diciendo que no deben de hablar en lenguas en adoración a Dios. Está hablando de un mensaje, porque Dios da mensajes en lenguas, pero si no hay un intérprete, pues el objetivo de ese mensaje no sería adecuado, nadie lo va a entender. Entonces por eso está hablando, porque está dando énfasis en el mensaje hacia la iglesia en lenguas y en la profecía. Todos pueden hablar en lenguas, y uno por uno, y otro interprete. Lógicamente que debe de ser un mensaje de parte de Dios a través de su Espíritu Santo, mencionándolo en lenguas, debiendo haber un intérprete para que la iglesia reciba edificación. Van a hablar más de 2 o 3 a lo sumo, y en orden, 2 o 3 a lo sumo y en orden. Y luego explica por qué. Dice, porque si viene gente no creyente, vienen incrédulos, si entran aquí están todos hablando en lenguas, ¿no pensarían ellos que están todos locos?
pues tú te das cuenta que el apóstol Pablo entendía que ese don era algo conferido al creyente y que tenía que ver con su comunicación con Dios, que el que profetiza, dice Pablo, es superior al que habla en lenguas, porque el que profetiza habla a los hombres para entendimiento, para edificación del cuerpo de Cristo, pero el que habla en lenguas simplemente se edifica a sí mismo y está hablando entre él y Dios. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos entonces es ese lenguaje al que Pablo se refiere en 1 Corintios 14 diferente a la experiencia de Hechos 2? Bueno, yo entiendo que sí, porque en Hechos 2 no se requirió de ningún intérprete. Pedro habló en su propio lenguaje y quien escuchó sin intérprete entendió lo que Pedro estaba diciendo. Sigue haciendo énfasis en que hay dos experiencias diferentes, la de Hechos 2 y lo que está hablando Pablo en 1 Corintios 14. Y me extraña que leyendo el texto de Hechos 2 haga énfasis en que la gente entendió el mensaje de Pedro, que él estaba hablando en lenguas y ellos lo entendieron en su idioma, o él estaba hablando en arameo y ellos... No fue eso. Fue una experiencia fue una situación posterior. Primero, los 120 hablaron en lenguas según el Espíritu les dio que hablasen, y la multitud que se reunió, que venía de diferentes orígenes, entendió lo que ellos estaban hablando. Posteriormente, Pedro se levantó y explicó esta experiencia, porque algunos les entendieron y otros no, y se burlaban diciendo que estaban locos o que estaban borrachos. Eso es lo que dice el texto. Entonces, a veces, por defender una posición, en este caso, de no querer reconocer que ese don de lenguas está presente en la iglesia hoy en día y se manifiesta y debe de haber un orden, pero debe de haber un conocimiento, empezamos a justificar nuestras ideas con cosas que no dice la palabra. Está hablando de una lengua distinta a la que la persona que está escuchando incluso conoce, que no fue el caso en Hechos 2. Lo otro es que en Hechos 2 el don que se dio en ese momento sirvió para evangelización de los perdidos. Pedro habló, la gente oyó en su idioma y 3,000 personas nacieron de nuevo. En 1 Corintios 14 se nos dice que ese lenguaje es entre el creyente y Dios, número uno, y número dos, que no es para la edificación del otro, a menos que haya alguien que interprete. Por tanto, jamás podría ser usado de manera evangelístico este otro lenguaje de 1 Corintios 14. Por eso nosotros lo diferenciamos. ¿Qué diferencia hay entre las lenguas que el Espíritu dio a los que estaban en el aposento alto y las lenguas angelicales de 1 Corintios 14? Voy a hacer unas advertencias breves. Lenguas en el Nuevo Testamento son siempre idiomas. La palabra griega para lengua es la palabra idioma. Cuando leemos en la carta a los Corintios, hablan en lengua extraña, ese calificativo extraña no está en ningún texto griego del Nuevo Testamento. Se le ha puesto lo que dice los que hablan en lengua. Los que hablan en idiomas, si no tienen traductor nadie les entiende y eso no edifica la iglesia de Cristo. En el aposento alto, Dios dio capacidad a aquellos sobre quienes vino el Espíritu Santo para que predicasen las maravillas de Dios, que no es otra cosa que el Evangelio de Cristo, en lenguas que fuesen conocidas y comprensibles a una serie de pueblos que ahí se menciona: partos, medos, elamitas, en fin, toda una serie de pueblos que tenían sus propias lenguas y que entenderían mucho mejor el Evangelio predicado en su lengua que en arameo, o alabar a Dios en su lengua que en arameo. Por tanto, no hay ninguna especial diferencia entre las lenguas que hablaban aquellos en Hechos capítulo 2 y las lenguas que el Espíritu Santo permitió hablar a lo largo del tiempo. Ahora, lenguas angelicales
Ojo también con eso. Es una hipérbole del apóstol. Porque ¿en qué idioma hablan los ángeles? Si hablamos de comunicación de los ángeles entre sí, son espíritu, por tanto nada tienen que ver con un cuerpo físico que necesita oír y necesita hablar. Si hablamos de cómo los ángeles hablaron a los hombres, hablaron siempre en el idioma del hombre con el que estaban hablando y fueron comprensibles. Ahora, los ángeles que traen un mensaje de Dios dirían ese mensaje perfectamente, sin equivocación ninguna, y utilizando un idioma que fuese muy comprensible. Y Pablo dice, si yo soy capaz de hablar tan perfectamente como hablaría un ángel, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. En esta ocasión, el hermano Samuel Pérez Millos nuevamente enfatiza que aquellos que en Hechos 2 hablaron en lenguas, hablaron esos idiomas. Sin embargo, el contexto no dice eso. Dice que ellos hablaron en una lengua que ellos no conocían y que la multitud que se acercó, cada uno de ellos, usted junte 120 personas hablando en diferentes idiomas y junte una multitud, va a ser difícil que cada quien entienda a 1, 2 o 5 o 10 que estén hablando en su idioma, si todos estaban hablando en voz alta las maravillas de Dios. Entonces fue un milagro que ellos entendieron, comprendieron, cada uno comprendía lo que decían. Fue una señal milagrosa que posteriormente el apóstol Pedro, al levantarse y explicarlo, dando testimonio del Evangelio, expresa que es el cumplimiento de la profecía de Joel. Ahora, cuando Pablo habla en 1 Corintios 14 y se menciona lo de el recurso literario de la hipérbole, efectivamente, sin embargo, Pablo está hablando de un lenguaje que hablan los ángeles. Quiere decir que efectivamente las lenguas que se hablan como manifestación del Espíritu Santo no necesariamente tendrían que ser lenguajes humanos, sino también lenguajes angelicales. Lógicamente que cuando los ángeles fueron enviados a los hombres a alguna misión en especial, pues la intención era que la persona escuchara, entendiera lo que el ángel estaba diciendo, y este ángel hablaría en el idioma que esa persona comprendería. Sin embargo, fíjense la naturaleza de estas lenguas, porque no son lenguajes humanos, sino Pablo diría, el que habla en lenguas, pida en oración también poder interpretarlos. Bueno, si tú hablas en inglés o quieres interpretar el inglés, estudiarías el inglés, pero no le pedirías a Dios el poder sobrenatural de interpretar lo que tú hablas que no entiendes. Entonces, vuelven a enfatizar para negar el uso de las lenguas en la iglesia el día de hoy. Esa es una pregunta muy buena, sobre todo porque en el día de hoy muchas personas afirman tener el don de hablar en el lenguaje de los ángeles. Pero cuando leemos ese texto en su contexto, hay un solo versículo en la Biblia que habla de eso, 1 Corintios capítulo 13, en los primeros versículos, vemos claramente que el apóstol Pablo está usando una hipérbole. Él está diciendo, si yo entendiera toda ciencia, si yo tuviera una fe tan extraordinaria que yo pueda trasladar los montes y no tengo amor, de nada me sirve. Y en ese contexto dice, si yo pudiera hablar todas las lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, nada soy. Entonces, ese texto no enseña necesariamente que existen lenguas angelicales. Está diciendo Pablo, aunque yo pudiera hablar chino, ruso, alemán y hasta el lenguaje de los ángeles, y yo no tengo amor, de nada soy. Nada soy, eso de nada. Ok. En el concepto del hermano Sugel Michelén nuevamente menciona la hipérbole, el recurso literario de la hipérbole de Pablo. Pero esto no quiere decir
que lo que está mencionando Pablo no existiera. Dice, bueno, si yo conociera, tuviera todo el conocimiento del mundo, bueno, efectivamente en el mundo hay conocimiento. ¿Que es difícil que una sola persona tenga todo el conocimiento del mundo? Efectivamente. Pero Pablo menciona, si yo hablare el lenguaje de los ángeles, significa que existe un lenguaje que hablan los ángeles. Así como cuando Pablo también habla del cuerpo, dice, hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. Quiere decir que hay diferencia entre nuestros cuerpos humanos y los cuerpos celestiales de los seres espirituales, los ángeles. Lógicamente hay una diferencia entre nuestro lenguaje y el lenguaje que ellos hablan, pero existe. Entonces, hace énfasis nuestro hermano Sugel en que hay personas que afirman, no es que afirmen, es que el don de lenguas está presente hoy en día y se manifiesta como el Espíritu quiere que se manifieste. Cada quien puede hablar en lenguas. Incluso Pablo insta, dice, yo quisiera, su anhelo, su deseo es que todos hablaran en lenguas, pero enfatiza diciendo, pero más que profetizasen. Ahora, puede ser que haya un lenguaje angelical, tal vez, pero es absolutamente desconocido para nosotros. Usar ese texto para decir, bueno, yo hablo en lenguas y esas lenguas son angélicas, es llevar el texto más allá de lo que ese texto enseña, porque en todo el resto del Nuevo Testamento, cuando se habla del don de lenguas, que era sí hablar idiomas, no estaba hablando de lenguas angelicales, sino de lenguas terrenales. La palabra glosa habla de idiomas que se hablan aquí, ahora, en el tiempo. Entonces, gracias por la pregunta. Yo no creo que la Biblia confirme que hay una lengua angelical, y si la hay, eso no nos incumbe, porque en el cielo yo no sé qué idioma hablaremos. Cuando en 1 Corintios 14 se prohíbe en la iglesia el domingo hablar en lenguas, a menos que haya alguien que interprete y que se... Ahora toca el turno del comentario del doctor Armando Altucin, a quien yo respeto y admiro. Sin embargo, en este aspecto de las lenguas, él está totalmente equivocado. Pablo no está diciendo que prohíbe que se hable en lenguas el domingo. No. Entendamos el contexto de lo que está hablando. Él está diciendo que si hay un mensaje, cuando la palabra de Dios dice, cuando os reunís como iglesia, cada uno trae un salmo, trae doctrina, trae una lengua, trae una interpretación. Da a entender que lo que vamos a expresar en nuestra reunión como iglesia tiene que edificar a los demás. Y Dios usa a través de un salmo, a través de una enseñanza, a través de una palabra profética o a través de un mensaje en lenguas que debe de ser interpretado. Entonces Pablo está dando un ordenamiento de cómo debe de manifestarse, ¿verdad? Si tienes un lenguaje para la iglesia en lenguas, puedes levantarte, darlo y esperar que alguien lo interprete. Si no hay intérprete, lógicamente que debe de callar para la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. No está prohibiendo hablar en lenguas en la reunión de los domingos. Orden, 1 o 2 o 3, pero no todos al mismo tiempo. Y eso a mí, ¿verdad? Pues me sacaba de onda. ¿Por qué los pastores no obedecen la palabra de Dios? Y a través del tiempo, pues ya nos dimos cuenta, ¿verdad? Que todo hay un orden en la Biblia. Y para eso se escribió todo el capítulo 14 de Corintios, para regularizar el don de lenguas, del cual se ha abusado muchísimo. Y así comenzamos a descubrir tantas cosas que están en la Biblia, pero que necesitamos entender que mientras más pasa el tiempo y más caminas tú con Dios, más luz tenemos en la revelación. Ya no hay... Concluyamos entonces sobre este tema. Efectivamente,
el don de lenguas, las lenguas, que realmente es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo, que lo vemos en forma general. En Hechos 2, descendió el Espíritu sobre los que estaban reunidos en el aposento alto y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. En el caso de la casa de Cornelio, el Espíritu Santo descendió y comenzaron a hablar en lenguas. Cuando Pablo encuentra a los discípulos en Efeso y les pregunta que si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, ellos le dicen, ni siquiera hemos escuchado que hay Espíritu Santo. Cuando reciben el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas y profetizan. Entonces es una realidad, no podemos negar lo que dice la Escritura, no podemos negar lo que hay hoy en día en la iglesia. Efectivamente, por el desconocimiento a veces se abusa o no se utiliza adecuadamente o no se hace énfasis, pero son los dos extremos. El desconocer y no aplicarlo correctamente, o el otro extremo, negar que esto existe, negando la obra del Espíritu Santo en nuestros días. Vuelvo a enfatizar, yo respeto a estos grandes maestros de la palabra, sin embargo, en este aspecto están equivocados. Y me remito a la autoridad máxima, que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.